Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos, considerando el concepto de pureza. El presente ejemplo dice lo siguiente: para la reacción representada mediante la siguiente ecuación química, 2 moles de KClO3 clorato de potasio que producen 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno molecular O2. Si se dispone de 30,62 gramos de clorato de potasio al 80% de pureza, determinar a. qué cantidad de oxígeno puro se puede obtener y b. qué cantidad de oxígeno con un 90% de pureza se puede obtener considerando el resultado obtenido en el punto A. Antes de resolver el presente ejemplo, debemos revisar si la ecuación química se encuentra balanceada. Y efectivamente se encuentra balanceada porque, como podemos observar, en el lado de los reactivos hay 2 átomos de potasio, lo mismo que en el lado de los productos. También en el lado de los reactivos tenemos 2 átomos de cloro y en los productos 2 átomos de cloro. Y átomos de oxígeno tenemos 2 por 3, 6 átomos en los reactivos, y lo mismo tenemos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en los productos. Debemos también observar que esta es una reacción de descomposición de un solo reactivo, por lo que no es necesario considerar el concepto de reactivo límite. Entonces vamos a resolver primero la parte A, en la cual nos están solicitando determinar cuánto oxígeno puro o cuánta cantidad de oxígeno como sustancia pura se puede obtener a partir de esta reacción, considerando que se parte de 30,62 gramos del reactivo, que es el clorato de potasio, y que este reactivo tiene un 80% de pureza. O sea que nos están dando, si hacemos un análisis previo a todos los cálculos, la cantidad en gramos, la masa del reactivo, pero esta masa es de sustancia impura, que vamos a indicar con un asterisco en la parte superior. Entonces, con esta masa de sustancia impura, de reactivo impuro, vamos a determinar, conociendo el porcentaje de pureza, la masa de este reactivo que se encuentra como una cantidad pura, que vamos a escribir como W sub R sin el asterisco. El asterisco entonces es para indicar la masa de sustancia impura, y si no tiene asterisco es porque es cantidad de sustancia pura. Como tenemos que relacionar el reactivo y los productos en términos de moles, entonces debemos pasar de gramos del reactivo puro a moles del reactivo puro. Y cuando tenemos moles del reactivo puro, ahora sí, de acuerdo con la ecuación química balanceada, relacionamos esas moles con las moles de producto. Luego de obtener las moles del producto puro, determinamos la masa en gramos del producto, que es una masa de producto puro. Esto para la parte A del presente ejemplo. ¿Y por qué determinamos masa del producto puro y no terminamos el ejercicio en moles del producto puro? Por una sencilla razón: nos están solicitando la cantidad de oxígeno puro. Cuando no especifican la cantidad, si es en moles o es en gramos, preferiblemente se asume que es en unidades de gramos. Y para la parte B nos piden determinar la cantidad de oxígeno, que tiene un 90% de pureza, pero debemos considerar el resultado obtenido en el punto A. Entonces la interpretación que damos a este ejercicio es que debemos partir de la cantidad de producto, en este caso de oxígeno puro, que se obtiene, y a partir de ese valor vamos a determinar qué cantidad de oxígeno se puede obtener que no se encuentre en un estado puro, es decir, como si se encontrase en una muestra que contiene principalmente oxígeno, pero que se encuentra con un porcentaje menor al 100%, es decir, en la parte B nos piden determinar cuánto oxígeno se produce como si se tratase de una sustancia impura, conociendo entonces el grado de pureza que debe tener, como si fuera una sustancia impura, es decir, como si se obtuviese una muestra
donde principalmente hay oxígeno, pero va a haber un 10% de otras sustancias. Otras sustancias que pueden estar presentes pero que no afectan el progreso de la reacción. Ya efectuamos entonces el análisis del presente ejemplo. Vamos ahora a resolverlo numéricamente. En el presente caso vamos a resolver este ejemplo por el método proporcional, también llamado método de las proporciones o método de la proporcionalidad. Entonces vamos a establecer una serie de proporciones que nos van a permitir obtener el resultado que nos están solicitando. Partimos entonces de la cantidad en gramos del reactivo impuro. Tenemos 30,62 gramos de clorato de potasio y nos indican el porcentaje de pureza para este reactivo, que es del 80%. Consideremos entonces la expresión para determinar el porcentaje de pureza de una sustancia, que el porcentaje de pureza es igual a la cantidad de sustancia pura sobre la cantidad de sustancia impura por 100%. Este valor que nos dan en el enunciado corresponde entonces a la cantidad de sustancia impura, SI, y lo que tenemos que determinar en primer lugar es la cantidad de sustancia pura, SP. SP que va a corresponder entonces a la masa en gramos del reactivo que se encuentran puros, es decir, que solamente es clorato de potasio y que no contiene impurezas. Entonces de esta expresión despejamos la variable de interés, que es la cantidad de sustancia pura SP. Al despejar esta variable de esta ecuación tenemos SI que está dividiendo al lado derecho y pasa a multiplicar, por lo que nos queda porcentaje de pureza por cantidad de sustancia impura, SI. Y este valor de 100% que está multiplicando pasa entonces a dividir. Tenemos porcentaje de pureza y cantidad de sustancia impura. Reemplazamos las variables en esta expresión y tenemos 80% por 30,62 gramos de clorato de potasio impuro, todo esto sobre 100%. Antes de resolver estas operaciones indicadas, analicemos las dimensiones en que están dados estos valores. Observemos que la pureza realmente está en unidades de porcentaje por gramos del reactivo puro sobre los gramos del reactivo impuro. Entonces, al multiplicar por los gramos del reactivo impuro se van a cancelar las unidades de gramos de KClO3 impuro, porque observemos tenemos gramos de KClO3 impuro en el numerador con gramos de KClO3 impuro en el denominador. Asimismo, se van a cancelar las unidades de porcentaje si se efectúa un análisis dimensional y solo van a quedar unidades de gramos de KClO3 puro, que es lo que nos interesa. Efectuado este análisis, continuemos entonces con la resolución de este ejemplo. Tenemos que la cantidad de sustancia pura viene a ser igual, luego de efectuar los cálculos indicados, a 24,5 gramos de KClO3 puro. ¿Y por qué necesitamos determinar cuánta cantidad de reactivo puro está presente en esta reacción? Porque es la sustancia que realmente se va a transformar y por tanto es la sustancia que realmente nos va a permitir obtener el producto deseado, en este caso el oxígeno. Las impurezas, si se considerase como si estuviera 100% puro, nos estarían llevando a obtener un resultado erróneo, ya que se obtendría una mayor cantidad de producto, lo cual no es válido porque nos están dando un porcentaje de pureza. Ya tenemos entonces la cantidad de sustancia pura que va a reaccionar, 24,5 gramos de KClO3 puro. Ahora determinemos las moles del reactivo que se encuentra en estado puro. Para determinar las moles de reactivo puro, recordemos esta expresión que nos dice que las moles de una sustancia, en este caso el reactivo KClO3, son iguales a la cantidad en gramos de dicha sustancia sobre el peso molecular, en este caso el peso molecular del reactivo KClO3. Conocemos los gramos del reactivo que acabamos de determinar como 24,5. Necesitamos ahora el peso molecular del KClO3. Tenemos que el peso molecular del KClO3 es entonces igual a un átomo de potasio
por el peso atómico del potasio, que es de 39,1, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35,45, más 3 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es de 16,0. Efectuando estas operaciones tenemos 1 por 39,1, lo que nos da 39,1 más 1 por 35,45, que nos da 35,45 más 3 por 16, lo que nos da el valor de 48,0. Sumamos estos valores y obtenemos 122,55 gramos de KClO3, y como se trata de un peso molecular, están contenidos o equivalen a una mol de dicha sustancia, es decir, a una mol de KClO3. Tenemos ya el peso molecular y procedemos a reemplazar estos valores en la expresión dada. Tenemos que las moles del reactivo son iguales a la masa del reactivo, 24,5 gramos de KClO3 puro, sobre 122,55 gramos de KClO3 que están contenidos en una mol de KClO3, y se sobreentiende que estos valores de peso molecular pueden expresarse en términos de pureza, son gramos puros de KClO3 y moles puras de KClO3, porque son valores obtenidos directamente de la guía para determinar el peso molecular de la sustancia en estado puro. En esta expresión cancelamos las unidades de gramos de KClO3 puro con gramos de KClO3 puro y nos quedan unidades de moles de KClO3 puro. Resolviendo esta operación indicada tenemos que 24,5 dividido 122,55 nos da 0,2 moles de KClO3 puro. Ya tenemos entonces las moles del reactivo puro. Ahora procedemos a determinar las moles del producto en estado puro que se obtienen a partir de esta cantidad dada de moles de reactivo puro. Y escribimos entonces que tenemos 0,2 moles de KClO3 puro. Procedemos entonces a determinar las moles del producto en estado puro. Como estamos considerando las moles del reactivo KClO3 con relación a las moles del oxígeno, de acuerdo con el método proporcional, elaboramos una breve tabla, donde en la primera columna vamos a escribir las moles del reactivo y en la segunda columna escribimos las moles del producto. En primer lugar vamos a relacionar las moles estequiométricas, que son los coeficientes de las sustancias que participan en la reacción, a partir de la ecuación química balanceada. Observemos que tenemos 2 moles del reactivo KClO3, a partir de las cuales se obtienen 3 moles de oxígeno molecular, y eso lo escribimos en esta tabla. En la columna de moles de KClO3 escribimos 2 moles de KClO3 y en la columna de moles de oxígeno 3 moles de oxígeno, con lo cual se establece la proporción, que a partir de 2 moles de KClO3 siempre vamos a obtener 3 moles de oxígeno, según esta ecuación química balanceada. Ahora bien, relacionamos las moles teóricas, que para el presente caso son 0,2 para el KClO3, y no conocemos las moles teóricas que se producen de oxígeno a partir de estas 0,2 moles de KClO3 puro. Como no conocemos dicho valor, lo expresamos como una variable x. Y ahora procedemos a multiplicar en diagonal estos valores. Tenemos 2 por x, cuyo producto debe ser igual al producto entre 3 y 0,2, es decir, escribimos la siguiente ecuación: 2 por x igual a 3 por 0,2. Resolviendo esta operación tenemos que despejar la variable x, y para ello este valor de 2 que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho, y en el lado derecho tenemos 3 por 0,2, lo que nos da 0,6 sobre 2. Resolviendo esta operación tenemos 0,3 en unidades de moles de O2 o moles de oxígeno en estado puro, porque hemos obtenido este valor a partir de las moles de KClO3 en estado puro. Ya tenemos entonces las moles del producto puro, 0,3, y las vamos a indicar para utilizarlas en el cálculo posterior.
Entonces se producen 0,3 moles de oxígeno puro. Ahora determinemos los gramos de oxígeno puro. Para ello utilizamos la misma expresión para determinar las moles de una sustancia a partir de la masa de dicha sustancia sobre su peso molecular, en este caso para el oxígeno. Pero en esta expresión tenemos que despejar ahora es la variable masa, indicada por W, W sub P porque es la masa de un producto. Despejándola tenemos que es igual a la multiplicación entre las moles del producto y el peso molecular de dicho producto, en este caso el oxígeno. Tenemos las moles de oxígeno puro, nos falta solo el peso molecular del oxígeno, que lo determinamos como igual a la cantidad de átomos de oxígeno que hay en una molécula de oxígeno, que son 2. En una molécula de oxígeno siempre tenemos 2 átomos de oxígeno, y multiplicamos por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Eso nos da el valor de 32, que expresamos en unidades de gramos de oxígeno contenidos en una mol de oxígeno. Ya podemos reemplazar los valores en esta expresión y tenemos que los gramos del producto, es decir, los gramos de oxígeno, son iguales a las moles de oxígeno, 0,3 moles de O2 puro, que multiplicamos por el peso molecular, que es de 32 gramos de oxígeno, que podemos indicar que es puro también, ya que se ha efectuado el cálculo para una sustancia en estado puro a partir de los valores de la tabla periódica del peso atómico para determinar el peso molecular. Entonces tenemos 32 gramos de oxígeno puro contenidos en una mol de oxígeno puro, mol de O2 puro, y cancelamos unidades de moles de oxígeno puro en el numerador con moles de oxígeno puro en el denominador, con lo cual obtenemos el valor de 9,6 gramos de oxígeno puro, y esta es entonces la respuesta para el apartado A del presente ejemplo, y vamos a indicar este valor en la parte superior. Decimos que los gramos de oxígeno que se obtienen son 9,6 gramos de O2 puro. Ahora solo nos falta la parte B, donde nos piden los gramos de oxígeno como si se encontrase en una muestra, es decir, como una sustancia impura, considerando un porcentaje de pureza del 90%. Entonces vamos a resolver esta parte B. Para resolver la parte B, escribimos la expresión para determinar el porcentaje de pureza de una sustancia, que es igual a la cantidad de sustancia pura sobre la cantidad de sustancia impura por 100%. De esta expresión necesitamos conocer, de acuerdo a la interpretación que se hace del enunciado, la cantidad de sustancia impura, SI. Y como primer paso para despejar esta variable, vamos a pasarla del lado derecho al lado izquierdo. Al pasarla o al cambiarla de lado, vemos que en el lado derecho está dividiendo, por lo que en el lado izquierdo pasa a multiplicar al porcentaje de pureza, y decimos que eso es igual a la cantidad de sustancia pura por 100%. Y de esta expresión despejamos por completo la cantidad de sustancia impura, que es entonces igual a la cantidad de sustancia pura por 100% dividido el porcentaje de pureza. Entonces ya tenemos la expresión para determinar cuánta cantidad de oxígeno impuro se va a producir. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los valores en esta expresión y tenemos que la cantidad de sustancia impura es igual a la cantidad de sustancia pura, que es entonces el resultado de la parte A, 9,6 gramos de oxígeno puro, por 100%, todo esto sobre el porcentaje de pureza para la parte B del presente ejemplo, que es del 90%. No vamos a efectuar el análisis dimensional, como lo hicimos en la parte A al principio, ya que al final debemos tener presente que debemos obtener el valor en unidades de gramos de oxígeno impuro. Resolviendo las operaciones indicadas, tenemos que la cantidad de sustancia impura que se produce es igual a 10,67 gramos de O2 impuro. Observemos que esta cantidad de sustancia impura es mayor que la cantidad de sustancia pura calculada en la parte A, ya que, como hemos de esperar, la cantidad de muestra es mayor
a la cantidad del componente principal que ha de contener, porque hay presencia de otras impurezas. Como respuesta a la parte B, tenemos entonces que estos son gramos del producto impuros y vamos a indicar con un asterisco. Y este es entonces el resultado de la parte B del presente ejemplo. Podemos expresar dicha respuesta señalando que se obtienen 10,67 gramos de oxígeno al 90% de pureza, que contienen 9,6 gramos de oxígeno puro. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.